Excelente. Bueno, buenas noches a todos. Vamos a arrancar con esta nueva clase. Como recién oraba, y estaría bueno que lo puedan esto también transportar hacia sus iglesias locales, ¿no? Que puedan, ustedes también lo puedan enseñar, puedan hablar de estas cosas dentro de su grupo, de sus pares, que les puedan, aconsejar también el poderle enseñar a usar las tácticas, a usar Colombo, a usar este tipo de la ley de la no contradicción, todo este tipo de cosas estaría buenas que las puedan transportar, no solamente que se lo guarden ustedes, sino que los puedas transportar al resto de la iglesia. Bien, buenísimo. Vamos a compartir pantalla. Comenzamos entonces tácticas capítulo 9. Espero que más o menos vayan siguiendo el hilo de las clases anteriores. Hoy lo que vamos a ver en la clase 9 es, como les decía la clase pasada, son dos tácticas también que hablan de ideas que se autorrefutan a sí mismo, y estas dos son rivalidad entre hermanos e infanticidio. Son los nombres que les puso Greg Koukl en el libro. No hay drama si no se acuerdan los nombres, el tema es que los conceptos queden bien arraigados. Bien, vamos a hacer un breve repaso de lo que vimos en clases anteriores hasta acá. Dijimos que la primera táctica de todas las que vimos fue la táctica Colombo, que se centra alrededor de la pregunta ¿qué? Y lo que hacemos es preguntar cosas como ¿qué querés decir con eso que acabas de decir? Como para recaudar un poco de información y no caer en una falacia del espantapájaro. La segunda táctica de Colombo es ¿por qué? La pregunta central, y es ¿por qué cree eso la persona? Ahora, una de las cosas que creo que no he dicho, y está bueno que también lo sepamos, es que nosotros también debemos responder como cristianos a estas dos preguntas. Debemos saber o poder saber decir qué es lo que queremos decir cuando hablamos de cristianismo, en qué es lo que creemos, en qué cree un cristiano, en qué es Dios. Bueno, estamos viendo justamente en otro curso que estamos haciendo qué es Dios, los atributos de Dios y todo este tipo de cosas. Entonces, nosotros también debemos poder responder a estas dos preguntas. Si como cristianos nosotros no podemos responder a las preguntas qué es lo que quiero decir cuando hablo de cristianismo, qué es lo que quiero decir cuando hablo de la Biblia, qué es lo que quiero decir cuando hablo de Dios. Si yo no puedo responder a eso y tampoco puedo responder al por qué creo en eso, por qué creo en Dios, por qué creo en la Biblia, por qué creo... ¿Por qué creo en la Biblia? ¿Por qué creo en Cristo? ¿Por qué creo que el cristianismo es verdadero más allá de cualquier duda razonable? Todo este tipo de preguntas también las debemos responder, o las debemos poder responder nosotros como cristianos. La tercera táctica de Colombo es una pregunta guía, o son preguntas guía, y están relacionados con ¿alguna vez pensaste tal cosa? Es como vamos guiando a la persona que pueda tener un camino alternativo a lo que piensa de una manera también razonable. ¿Te pusiste a pensar alguna vez que tal cosa? Bien, ya hemos hablado un montón sobre estas tres tácticas, y cualquiera que quiera lo puede repasar con los videos anteriores. Ahora vimos la clase pasada, vimos dos tipos de suicidio formal o práctico, ¿no? El formal era el primero, el práctico era el segundo, y que son ideas que se autorrefutan. O sea, las tácticas, estas lo que querían demostrar, o los que tratan de demostrar estas tácticas, es que son ideas que van en contra de la ley justamente de la no contradicción. O sea, son ideas que se caen por su propio peso, que cuando las medimos con su propia regla no pasan la línea. Y hoy vamos a ver rivalidad entre hermanos e infanticidio, que son también dos ideas que se autorrefutan, que se autodestruyen a sí mismas. Bien, a ver, comenzamos entonces con la clase de hoy. Ideas que se autodestruyen. Bien, vamos a ver las dos
las definiciones de estas dos tácticas, según Greg Koukl, dice: la rivalidad entre hermanos es cuando se tienen dos ideas y la idea 1 no es compatible con la idea 2. Entonces, hasta acá vemos que la táctica rivalidad lo que trata de mostrar es que cuando existen dos ideas, que la persona cree en esas dos ideas y esas dos ideas no son compatibles, bueno, es justamente un argumento que se destruye por sí mismo, por sí solo. Y el infanticidio es el nombre que le puso a la táctica cuando se tiene una idea 1, o es una idea padre, y que de esta se deriva una idea 2, que la llama idea hija, pero la primera contradice a la segunda. No se preocupen si les resulta difícil. Ahora vamos a ver unos ejemplos como para poder ver a ver qué se refiere con estas cuestiones. De la manera simple podemos ver a la rivalidad entre hermanos como el agua y el aceite, ¿no? Por ejemplo, son dos cosas que no se mezclan, que por más que yo las revuelva y todo, va a llegar un momento que se van a volver a distanciar. Bueno, es una idea gráfica como para que entendamos qué es esto de que dos ideas que no son compatibles. Y un poco del infanticidio, es esa imagen que encontré ahí por las redes, pero es cuando justamente la idea padre, la primera, contradice, o en este caso quiere matar a la segunda, ¿no? O sea, la primera idea y la principal de la cual se desprende una segunda, la primera ahoga o mata a la segunda. Por eso es el dibujo, espero que nadie lo tome a mal, es simplemente una manera gráfica de poder entender esto del infanticidio. Bien, avancemos. Vamos a hacer ejemplos. En este caso de rivalidad entre hermanos, recordemos que la idea 1 no es compatible con la idea 2. ¿Qué pasa? Muchos ateos creen y afirman y sostienen este argumento. Y ese argumento es, o la idea al menos, es: la moral es relativa. Imagino que lo han escuchado cientos de veces y es justamente un argumento muy utilizado por los ateos. Ahora, ¿qué pasa cuando el ateo, además de decir la moral es relativa, dice está mal que los cristianos hagan tal o cual cosa? ¿Qué les parece? Abran sus micrófonos, quiero escucharlos. Es contradictoria. ¿En qué sentido? Y porque si es relativa, entonces para los cristianos también tenemos ciertas cosas que podemos hacer y si no solamente sería para el ateo relativo. Bien. José. Bueno, ahí básicamente, como dice ella, o sea, es una contradicción porque, o sea, ¿cómo tú vas a decir que la moral es relativa y me vas a decir que está mal lo que yo hago? O sea, no tiene lógica. Bien. José, ¿por algún motivo en particular no tenés la cámara prendida? Yo tengo ese problemita, ¿viste? Como que necesito verlos. No, en el momento no la puedo porque estoy haciendo algo acá, pero ya ahorita la voy a encender. Está bien, no, tranquilo, no pasa nada. Yo porque me gusta, es como que, ya que estamos tan virtualizados, decir, bueno, por lo menos vernos las caras y saber que no estamos hablando con un robot. Moisés. Sí, entiendo, no te preocupes. Estoy de acuerdo con los primeros dos compañeros, porque si dices que la moral es relativa, o sea que no hay nada objetivo en la moral, todo es subjetivo, ¿cómo puedes afirmar entonces que los cristianos están mal en algo? Entonces está siendo objetivo, que hay algo que está mal, que es así, y que no hay nada relativo en eso. Entonces se contradicen ambos conceptos, entre lo que es relativo y lo que es objetivo, entre lo que es la moral y una moral relativa. Buenísimo, buenísimo. Entonces se van entendiendo entonces estos conceptos, ¿no? Decir, ¿cómo, Charlie, perdón? No, lo que dijo el compañero está siendo objetivo. Claro, bien. Entonces tenemos una moral que dice, bueno, la moral es relativa, entonces que si la moral es relativa, Moisés, si puedes silenciar el micrófono, me haces un favor. Ahí va, te agradezco mucho. Si la moral es relativa, entonces no podemos definir qué está bien y qué está mal. Entonces, si la moral es relativa y después decimos esto está mal, entonces estamos contradiciendo la primera idea. Entonces, la rivalidad entre hermanos se basa principalmente en eso, ¿no? Son dos ideas
que llevadas individualmente, una por un lado y otra por otro, no hay ningún problema. El tema es cuando la persona tiene las dos ideas al mismo tiempo y las expresa de manera normal, como diciendo, bueno, no, yo pienso que la moral es relativa y a la vez creo que está mal que los cristianos, por ejemplo, evangelicen, o que el cristiano quiera, no sé, quiera que el aborto sea ilegal, o todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, si está mal que un cristiano haga ciertas cosas u otras, entonces quiere decir que hay una moralidad objetiva, como bien decían ustedes recién. Entonces, la idea de la rivalidad entre hermanos es tratar de darnos cuenta cuando, a ver, ¿qué pasa cuando introducen la variable de la cultura para apelar a la relatividad moral? El otro día hablaba con una persona y admitía que su afirmación de que la moral es relativa era relativa a la vez. Claro, el tema es ese. El tema que si la moral es relativa, no hay definición de bien y del mal. Entonces no importa si apelar a la relatividad de la moral con respecto a la cultura o no. El tema es que si la persona sostiene que la moral es relativa, entonces nadie te puede decir, o nadie no, esa persona no puede decir tal cosa está bien o está mal, porque es relativo. Es relativo de la persona que lo vea. Para vos está bien, para mí está mal, y si yo opino que es relativo, no te puedo decir está bien o está mal. Entonces no importa de dónde venga ese concepto de la moral relativa, siempre y cuando entendamos de que la persona no puede decir eso. Si yo digo, yo no puedo decirle a nadie qué está bien y qué está mal, después no le puedo decir a alguien está mal lo que está haciendo o está bien lo que está haciendo, porque anteriormente dije que es relativo, entonces no tiene como hablábamos la semana pasada, no tiene de dónde agarrarse, no tiene algo firme de dónde agarrarse. Bien. Buenísimo, Florencia. Bien, vamos al siguiente ejemplo. No, perdón, antes del ejemplo. Algo que decía Greg Koukl, que está en el libro, dice, cuando Greg estuvo en la India, el apologista cristiano Prakash Yesudian le comentó sobre una conversación que mantuvo con un hindú sobre Gandhi, alguien a quien se venera allí enormemente, Gandhi, no el cristiano. Observemos cómo Prakash combinó a Colombo con la táctica de la rivalidad entre hermanos. En esta charla que vamos a desarrollar, vamos a ver cómo este apologista cristiano, combina esas dos tácticas, tanto la Colombo como la rivalidad entre hermanos, en una conversación con un hindú hablando sobre Mahatma Gandhi. El hindú le dice, ¿está Gandhi en el cielo? El cielo sería un lugar muy pobre si Gandhi no estuviera allí. A lo que el cristiano responde, bueno, entonces usted debe al menos creer en el cielo. Y al parecer usted le ha dedicado tiempo a pensar en qué calificaría a alguien para ir al cielo. Dígame, ¿qué tipos de personas van al cielo? A lo que el hindú le responde, las buenas personas van al cielo. Y acá es por eso que yo les decía que las tácticas se pueden utilizar sin tener ciertos conocimientos, pero se utilizan de mejor manera cuando uno tiene cierto conocimiento. Acá el apologista cristiano conoce un poco, porque por eso estaba evangelizando en la India, conoce un poco la filosofía hindú. Entonces, por eso le hace esta pregunta, ¿qué tipo de personas van al cielo? O sea, ¿qué calificaría a la persona para que vaya al cielo? Él dice, las buenas personas van al cielo. Y la pregunta a continuación que le hace, pero esta idea de que es una buena persona no me queda del todo claro. Esta frase puntual que dice el apologista cristiano tiene un sentido. Él conoce que para el hindú no existe tal cosa como la definición de lo bueno y de lo malo. Entonces, por eso utiliza esta pregunta como trampa para ver qué dice el hindú acerca de eso. Esta idea de qué es una buena persona no me queda del todo claro. ¿Qué es ser bueno y qué es ser malo?
Obviamente la respuesta que va a dar el hindú es lo bueno y lo malo son conceptos relativos. No existe una definición clara. ¿Entienden un poco hasta acá lo que se está conversando? Primeramente, la persona le dice que si Gandhi no estaría en el cielo sería un lugar muy pobre. Y que las personas buenas son las que van al cielo. Pero después dice que lo bueno y lo malo son conceptos relativos, que no existe una definición clara de eso. A lo que el apologista cristiano dice, señor, si es verdad que la bondad es relativa y que no se puede definir, ¿cómo es que usted supone que Gandhi es bueno y que debería estar en el cielo? Sí, Charlie. No, sí, eso, pues es que ahí la mató porque pues al principio dijo que las buenas personas y después pues se contradice porque pues dice, no, es que lo bueno y lo malo es relativo. Entonces fue objetivo al principio y ya después entonces relativo. Ahí ya se suicidó solo. Exactamente, exactamente. Por eso, y les digo, no es algo inventado, sino que es realmente lo que le contó este apologista cristiano que había tenido una conversación con un hindú sobre Gandhi. No es que es algo que lo vemos como un ejemplo que nos puede llegar a pasar y que es irreal. No, es totalmente real. Entonces, si es verdad que la bondad es relativa y que no se puede definir, ¿cómo es que usted supone que Gandhi es bueno y que debería estar en el cielo? Entonces, lo que dice Greg Koukl respecto de esto es, o Gandhi cumple cierto estándar externo de bondad y reúne los requisitos para entrar en el cielo, o la bondad es relativa y por lo tanto es un término sin sentido a cualquiera, incluido Gandhi. Ambas cosas no pueden ser verdad a la vez. Entonces, en esta rivalidad entre hermanos, tenemos la idea 1, que es que la moral es relativa. O sea, el hinduismo cree que la moral es relativa, que los conceptos bueno y malo son relativos y no se pueden definir. Y la idea 2 es que la gente buena va al cielo. Entonces, ¿se entiende esta contradicción? Por eso son ideas que se autorrefutan. Por un lado, la idea de que la moral es relativa y por otro lado, la misma persona afirmando de que la gente buena va al cielo. Si la bondad es algo relativo, yo no puedo decir quién es bueno y quién es malo como para ir al cielo. Son ideas que se autodestruyen. Bien, durante ese mismo viaje que estuvo Greg, en la India mantuvo una conversación con una estudiante universitaria hindú llamada Kavita. Cuando habló del cristianismo, ella sugirió una objeción típica, y es algo que también nos lo vamos a encontrar, si no, no lo hemos encontrado ya. Si Dios es como usted afirma, ¿cómo podría permitir tanto sufrimiento, sobre todo en los niños? Estaban en un pueblo, en una población, y ella cuando le pregunta esto, hace como con la mano mostrándole los niños que había alrededor, y que eran niños que estaban sufriendo. Es una objeción muy típica que nos podemos encontrar. Greg Koukl le responde, mucho del sufrimiento en la India se debe a la religión hindú. O sea, sin pelos en la lengua, Greg Koukl le dice, el problema del sufrimiento en la India es por la religión hinduista. Y ahí le hago una aclaración, una cita como para que ustedes entiendan por qué Greg Koukl se refiere a esto, y es que la religión hindú se basa en castas y es racista por naturaleza. O sea, hay ciertas castas que por ende, todo lo que no pertenezca a esas castas son por fuera e inferiores. Por eso hay mucho racismo dentro de la religión hindú. Aguárdenme un cachito. Sí, Moisés. ¿Qué son castas? No se escucha. Son como grupos de hindúes. Cada uno se tiene que casar dentro de la misma casta, dentro de la misma tribu. Bien, buenísimo. Sí, perdón. Ok, gracias. No se me escuchaba. Había silenciado el micrófono. Mirá, yo tengo un amigo
un amigo, un conocido dentro de los grupos de apologética, que es un fanático del diccionario. Y cada vez que algo no se sabe, dice, vamos a lo que dice la RAE. Entonces, lo que dice la definición de castas es ascendencia o descendencia de una persona o de un animal, y la segunda, variedad de una especie animal que reúne ciertos caracteres hereditarios. Entonces, dentro del hinduismo, dentro de una sociedad, las castas son una variedad de especie que reúne ciertos caracteres. Entonces, lo que hace es que si cumplís con ciertos requisitos para estar dentro de esa casta, podés pertenecer, y si no, no. Claro, y lo que tiene es que no hay movilidad entre las castas, siempre te quedás en la misma. No es como por ahí una posición social que por ahí trabajás y podés ascender, ahí no, siempre te quedás en la misma casta. Bien, buenísimo, buenísimo. Bien. Los demás se escuchan bien, porque justo ahí vi que decían que había uno que estaba... Te escucho un poco bajo, pero yo tengo el volumen al máximo y me puse los auriculares. Bueno, voy a tratar de subir un poquito. No quiero que sature, pero si me dicen que se escucha mejor. Gustavo, ¿cómo estás, querido? Dios te bendiga. Bien, gracias, Toski. ¿Y ustedes? Bien. Aquí siempre tengo la cámara apagada porque llego a la hora de cenar y estoy o cocinando o comiendo, perdón. Bueno, a mí no me molesta verte comer, no tengo ningún problema. A mí me molesta que mi cocina no está lo suficientemente limpia. Ah, bueno, está bien, está bien, está bien. Por eso la apago, pero en fin. Bueno, nada más quería un comentario sobre las castas, pero ya prácticamente lo definieron todo. La casta de los Dalits, por ejemplo, es la casta más baja. Son como jerarquías sociales dentro de la sociedad en el hinduismo, y la casta de los Dalits tiene menos valor que un perro. O sea, un animal vale más que ellos. Y a ese nivel de, digamos, de extremos llegan los hindús con sus castas, ¿no? O sea, la dignidad del ser humano, por así decirlo, está por los suelos, en el sentido de que, y como decía alguien también por aquí, o sea, no puedes salir de ella, porque según esto, si tú no cumples con lo que te tocó vivir en esta vida, en esa casta, y por eso nunca salen de la pobreza, si tú no cumples con ser un Dalit en esta vida, entonces en el próximo nivel de la reencarnación, del nirvana y todo esto, no vas a poder ascender al siguiente nivel. Por eso es que no hacen nada por salir de la pobreza. Es como una trampa de la que no pueden salir los hinduistas. Un pequeño ahí comentario. Buenísimo, Gustavo, te agradezco muchísimo. O sea, si en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondrés, como algo medio así lo que hacen. O sea, como que sí o sí se tienen que quedar en eso, y si son fieles a eso, después en la reencarnación poder ascender. Mirá qué loco. Sí. Sí, Gustavo. Pensé que ibas a seguir. Bien, te agradezco mucho por el dato. Bueno, entonces, lo que le decía Greg Koukl justamente es eso. Mucho del sufrimiento en la India se debe a la religión hindú, como recién bien Gustavo hacía referencia, y también los demás que aportaron. Ese no es el diseño de Dios. Llegará un día en que Dios eliminará el mal y hará justicia. Vayamos al comienzo para entender. Lo que decía Talita era, si Dios es como usted afirma, ¿cómo podría permitir tanto sufrimiento sobre los niños? Sobre todo en los niños, perdón. Y lo que le dice Greg Koukl es eso: mucho del sufrimiento en la India se debe a la religión hindú. Ese no es el diseño de Dios. Llegará un día en el que Dios eliminará el mal y hará justicia. Ahora, ¿cómo puede ser? Le pregunta ella. El bien y el mal existen como polos duales. Si no hay mal, es imposible que haya bien. Cada una de estas cosas debe equilibrar a la otra. Es la respuesta que le da. Ahora, lo que dice Greg Koukl, y está bueno esto, que es lo que hablaba el otro día de tratar de organizar las ideas para no perderse, dice, permítame repetir este razonamiento para usted y luego dígame qué piensa. Su pregunta es,
¿por qué los niños inocentes mueren de hambre en las calles? Y yo le respondo, el bien y el mal existen como polos duales. Los niños mueren de hambre en la India para que los niños de otros lugares del mundo puedan ser felices y estar bien. Lo uno equilibra al otro. ¿Qué le parece? Obviamente que no tiene más que responder con un... Flop. ¿Se cortó? Me parece que sí, ¿no? Se congeló la imagen de él. Sí, No sí, escucho se nada. quedó. Sí, tal vez le fue la señal o algo. O quizá está pensando. No creo. No, creo que Sí, se desconectó. ya, Problemas de internet. ya esperemos que se conecte de nuevo. Gracias por el dato de las castas, la verdad que no sabía eso. Sorprendente. Y sabes Sí. que Dalit significa los intocables, o sea, Ajá. es la casta más baja y es casi como si fueran los leprosos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, o sea, son al grado de que no se les puede tocar porque supuestamente son mundos. Es muy, muy triste la situación con las castas y son como Y sí, 18. la casta es eso, jerarquía, digamos, pues hoy Una cuando se habla mucho de política y en Latinoamérica, pues se habla mucho de las castas políticas. Exactamente, también. Entonces, exacto, entonces hay, digamos, tipos de familias, de políticos, de gobernantes, pues en varios países que a través de generaciones, pues siempre han gobernado al país, ¿no? Ujú. Entonces, digamos que, no, y lo que hacen es, digamos que cuando tienen hijos, entonces, hijo o hija, los tratan de relacionarlos para que se casen con otro grupo de castas y todo, para que Sí. pues sigan gobernando. Pues acá en Colombia pasa mucho ese Ujú. tipo de cosas, ¿no? Entonces, Sí. Ahora, sí, es Toski no ha mencionado otro aspecto muy importante en la India, pero tienen 360 millones de dioses. Entonces es una cuestión terrible porque es una confusión espiritual y sobre todo es una influencia demoníaca terrible, porque todas esas deidades son nada más que ídolos paganos, ¿no? Que sabrá Dios de dónde salieron. Y conocí un misionero que decía que él era de la India y él decía que cuando Satanás arrastró a la tercera parte de los ángeles a la tierra, todos cayeron en la India y por eso se quedaron ahí la mayoría. Bueno, es lo que él decía. Es una teoría, pero tenía algo de sentido porque simplemente saber de dónde sacaron los hindúes o los hinduistas 360 millones de dioses, o sea, no tengo idea. Bueno, una explicación sería también que la India en su totalidad eran diferentes tribus. Siempre se peleaban por el control. Cada tribu tenía sus propios dioses. Unos dominaban a otras, ponían sus dioses, otros a otros, etcétera, etcétera, por miles de años. Ujú. Además, dudo mucho que un hindú sepa sobre los 360 millones de dioses que hay y los conozca todos. A mí me parece imposible. Claro. Creo que solo conoce unos pocos con lo que se caracteriza más. Y la verdad es una locura. Sacando este tema, hay una cosa que a mí siempre me sorprendió, me dio curiosidad, pues. En Apocalipsis, por ejemplo, la Biblia señala a Satanás como un dragón, Ujú. representa como un dragón. Entonces yo veo a la China antigua y en la China antigua adoraban a los dragones, eran Ujú. como unas deidades. Entonces era como una cosa sorprendente, o sea, que entonces en China adoraban a Satanás, no sé. Yo imaginándome aquí porque no sé cómo es la cultura allá, ni cómo se desarrolla eso y qué creen ellos, pero algo interesante. Bueno, para Mira, más o menos, perdón, Jimena, tu comentario primero. dale. No, que te iba a decir que, bueno, aquí como aquí hay la mayoría, el 30% de Australia son chinos, ellos cada año se rigen por un animal.
Entonces repiten los animales. Este año creo que es el de la serpiente y hacen su carnaval y eso está ligado con la luna y las energías y no sé Sí. si han visto esos gaticos que a veces ponen en Foto Japón. Bueno, en Colombia los ponen en donde toman fotografías y es Ujú. es un gatico que hace así la manita Sí. y se va para adelante y otro. El atrapa fortuna, sí. Exacto, La sí. fortuna, Exacto. sí. Acá en los Entonces, para Estados ellos la Unidos, prosperidad y todo eso. Y cada sí, animalito cada año tiene un significado diferente. Y son muy ligados a los dragones, pero es por eso, porque cada año cambian de sí, animalito. porque hay Pero, Zodiaco chino. desde el punto de vista del creacionismo, según entiendo por Al recording, a ese. Bien, buenísimo. Después, Sergio, nos puedes comentar un poco de los alebrijes o alebrigues, no sé cómo se dirá. Bien, perdón por mi desconexión sideral. Vamos a volver a compartir pantalla. Lo que estábamos hablando era un poco de concavita, de que si Dios es como usted afirma, ¿cómo podría permitir tanto sufrimiento? Sobre todo en los niños, lo que le dice Greg Koukl es que ese sufrimiento se debe a la religión hindú, que ese no es el diseño de Dios y que llegará un día en el que Dios eliminará el mal y hará justicia. ¿Cómo puede ser? El bien y el mal existen como polos duales. Si no hay mal, es imposible que haya bien. Cada una de estas cosas debe equilibrar a la otra. Entonces lo que hace Greg Koukl es un resumen y pone en orden, ¿no?, las ideas. Entonces dice, permítame repetir este razonamiento para usted y luego dígame qué piensa. Su pregunta es, ¿por qué los niños inocentes mueren de hambre en las calles? Y yo le respondo, en base a esa pregunta, le respondo algo como, el bien y el mal existen como polos duales. Los niños mueren de hambre en la India para que los niños de otros lugares del mundo puedan ser felices y estar bien. Lo uno equilibra al otro. ¿Qué le parece? Entonces, la respuesta es, ouch. Bien, ahora, brevemente, ¿qué opinan de este análisis? Magistral. Es increíble el razonamiento porque utilizó la propia pregunta que tenía la hindú al respecto de por qué permitía que los niños morían y a la vez también utilizó su propia como visión de que decía que el mal y el bien eran necesarios para un equilibrio, que sin bien no hay mal y sin mal no hay bien, para poder entonces mostrarle que lo que estaba aprendiendo al principio era una contradicción, porque si ella creía eso, entonces el Dios o la deidad que ella creía permitía que los niños murieran para que otros pudieran vivir. Exactamente. Entonces vemos cómo Greg Koukl lo que hace es justamente utilizar esta táctica de rivalidad entre hermanos y se la plasma de esta manera. Entonces, por un lado tenemos la idea de que ¿por qué Dios permite el mal? Esa es la idea 1, si nos basamos al principio, ¿cómo podría permitir tanto sufrimiento, sobre todo en los niños? Entonces, la idea 1 la podríamos desarrollar de esta manera. ¿Por qué Dios permite el mal? Y la idea 2 sería algo así como, no puede haber bien sin el mal, se equilibran. Entonces, ahí vemos cómo, por un lado, la persona está diciendo de que, preguntando por qué Dios permite el mal, o sea, como que Dios no debería permitir el mal, pero a la vez el razonamiento de esta misma persona es, no puede existir el bien sin que exista el mal, porque justamente se equilibran, una especie de yin-yang, ¿no? Entonces, vemos que muchas veces por ahí son difíciles de encontrar este tipo de argumentos que se autodestruyen, pero si lo empezamos a ver y a trabajar y ejercitar, nos vamos a dar cuenta de que es más normal de lo que nosotros pensamos. Si empezamos a prestar atención, nos vamos a dar cuenta de que es más normal de lo que nosotros pensamos. Bien. El infanticidio, entonces, es cuando se tiene... Sí, Nehemías. Buenas noches a todos. Soy Buenas Natán, noches. solo que Natán es mi segundo nombre. Ahí va. Claro,
por en la compu le tengo como Natán. Ayer o anteayer estuve en el cumpleaños de un amigo y la novia, estábamos charlando y la novia dijo esto, y me gustaría preguntar a cuáles de las, si pertenece al infanticidio o a la, ¿cómo era el otro? Pelea de hermanos, lucha de hermanos, Ajá, algo así. rivalidad entre hermanos, sí. Sí, ella dijo esto. Yo no creo en la religión, no soy religiosa, creo en Dios y soy cristiana. ¿No hay una contradicción ahí también? ¿Cómo? A ver, Y perdón, sí, repetímela despacio. ella dijo, no creo en la religión, no soy religiosa, creo en Dios, soy cristiana. Lo dijo así. Y lo que pasa que, bueno, ahí tendrías que preguntarle qué significa para ella el cristianismo. ¿Qué es el cristianismo? Y esto que ella dijo no entra en una de estas categorías. En la primera, En teoría sí, pero te tiene que definir qué es cristianismo, porque si ella te está diciendo no creo en las religiones y soy cristiana, o tiene un mal concepto del cristianismo y entonces no está sabiendo, o muchas veces pasa de que dicen el cristianismo no es una religión, es una relación. No sé si sí. lo han escuchado. Bueno, es un mal concepto. O sea, es una idea agradable en el sentido de que, bueno, Joana, nos vemos, que andes bien. Cristianos ven a Cristo como un maestro, no como una deidad. Y los que lo ven como un maestro se hacen llamar cristianos también, Sergio. Mira, eso no lo sabía. Lo que sí yo me he encontrado es con eso de decir, bueno, no, el cristianismo no es una religión, sino una relación con Dios. ¿Y a qué van con eso? Al decir, ver al religioso como el fariseo. Entonces, ellos quieren hacer esa diferencia. Yo no soy como los fariseos, ¿no? Sino que soy alguien que quiere tener una relación con Dios, no una religión de esa manera. Entonces, por ahí la diferencia puede estar ahí, en que quizás para ella puede ser que el cristianismo no sea una religión, sino una relación. Se desconectó otra vez, puede ser. Sí, yo no escucho nada, creo que se cortó. Es correcto, otra vez. ¿Qué No, parte? Te habías congelado. Es que se paró la ¿Qué? grabación también. Hubo un anuncio de que se paró la grabación. Ah, Y mira. no te viste ya, por eso creímos. Perdón, no sé qué está aconteciendo. Bueno, no sé qué al final entonces qué escucharon de lo que dije, si se escuchó algo, si no. Que ella tenía entonces un mal concepto del cristianismo. Claro, en conclusión, podría caer en una contradicción por quizás ignorancia. O sea, Puede no por ser. ignorancia, sino por un problema de lingüístico, se podría decir, de conceptos. De quizás. conceptos más que lingüísticos, sí, de conceptos, sí. Porque justamente no lo creen como una religión para separar eso del fariseísmo, por decirlo de alguna manera, y quieren tener una religión un poco más agradable, más buena onda, y en realidad, sí, exactamente, y en realidad es un concepto totalmente errado. Entonces caen en una rivalidad entre hermanos. Bien, entonces para mí lo primero que tenías que hacer sería utilizar táctica 1 de Colombo antes de utilizar la rivalidad entre hermanos. Preguntar a qué se refiere con cristianismo y bueno, ir a la base del cristianismo justamente. Bien, yo pensé cuando decían se fue Tuski, digo, me fui en el arrebatamiento y ustedes se quedaron, pero los estoy escuchando todavía. Bien,
Infanticidio, vamos a ver un ejemplo. Infanticidio es cuando se tiene una idea, uno, que es la idea padre, y que de esta se deriva una segunda idea, la idea hija, pero la primera contradice a la segunda. Por ejemplo, querido hijito, te escribo esta carta con mucho cariño. Si por alguna razón no te llega, por favor déjamelo saber para enviarte otra. Tengo una copia, tu padre con amor. Entonces, no sé si con el ejemplo es más claro un poco la idea. Primeramente está la idea de que el padre le escribe una carta y la segunda es que si no te llega, avísame. Entonces, obviamente, ¿cómo le va a avisar si no le llega? Entonces, la primera idea del que no le llega descarta a la otra que es avísame. No sé si se entiende un poco eso, el concepto. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Exactamente. Es que todas son, las ideas que se autodestruyen terminan siendo un absurdo. Si lo analizamos, son ideas que llegan a un absurdo. Por eso les digo, ojo con utilizar tácticas de esa manera, demostrarle a la persona que por medio de sus argumentos, la persona es absurda con lo que está diciendo. Entonces tengan cuidado con eso, no menospreciar a la otra persona. Este cartel, por ejemplo, hoy lo leía esto y me reía solo. Por favor, no pasar. Si no sabe leer, pregunta en boletería. Gracias. O sea, no es como el de recién, que fue algo quizás inventado. Esto está en un cartel. Ustedes ven ahí, es una foto. O sea, si no sabe leer, pregunta en la boletería. Entonces, es lo mismo, ¿no? La idea uno es que si no sabes leer, por ende no estás viendo el cartel. Entonces, ¿cómo vas a preguntar en la boletería? El segundo que vi que también me pareció excelente es reparación y mantenimiento. Podemos reparar cualquier cosa. Toque fuerte en la puerta porque el timbre no funciona. Lo mismo, ¿no? Se entiende entonces este concepto de que la idea principal como que está descartando a la otra. Si arreglan cualquier cosa, ¿cómo va a estar roto el timbre? Bueno, un poco de humor, pero como para que podamos entender el concepto. Esta es un poquito más difícil de detectar y por eso la hemos dejado para el final, pero es esto que acabamos de ver, ¿no? La idea principal desprende una idea secundaria, pero a la vez la contradice. El claro ejemplo era este, por ejemplo, si no sabe leer, pregunta en boletería. Obviamente que si no sé leer, tampoco voy a saber que tengo que preguntar en boletería. Bien. Un ejemplo que nos vamos a encontrar muchas veces es esta especie de tricotomía, ¿no? De la moral es relativa, casi todos los ateos piensan absolutamente esto, la moral es relativa, cada quien decide qué está bien y qué está mal. Por otro lado, tenemos de que está mal torturar niños por diversión, creo que la mayoría en las personas en el mundo afirmarían eso. Y la tercera idea es Dios no existe. Miren toda esa maldad que hay ahí. Entonces, acá podemos encontrar relacionadas en estas tres ideas, en estos tres conceptos, podemos ver justamente estas dos tácticas. Si la moral es relativa, cada quien decide lo que está bien y lo que está mal, entonces no podemos decir que torturar niños por diversión está mal, si la moral es relativa. Entonces ahí tenemos un concepto justamente de rivalidad entre hermanos. Ahora, si está mal torturar niños por diversión y decimos Dios no existe por justamente la existencia de la maldad, tenemos esa idea de infanticidio entre esas dos. Para que entendamos un poco mejor esta relación en estas últimas, vamos a tomar algo que decía Rabí Zacarías. Dice, cuando te quejas de que hay demasiada maldad en el mundo, asumes que existe el bien. Si asumes que existe el bien, asumes que existe una ley moral con la cual distinguir el bien y el mal. Pero si asumes que hay una ley moral, entonces debes aceptar que hay un legislador y creador de tal ley moral. Pero eso es lo que estás tratando de eliminar, porque si no hay un dador de una ley moral, y si no hay ley moral, no existe el bien, y si no existe el bien, tampoco existe el mal. Entonces decir
que está mal torturar niños por diversión, cae en un absurdo, en un sinsentido. Y esto es una idea que se autorrefuta. Este concepto de Dios no puede existir por causa del mal, porque si Dios existe, el mal no tendría que existir, y si existe el mal, Dios no puede existir. Hay un libro de Norman Geisler que es muy bueno, no lo he leído, pero sí sé que es muy bueno por las recomendaciones que tienen, de que justamente el título del libro es Si Dios existe, ¿por qué el mal? Así que si quieren profundizar un poco más en este concepto, se los recomiendo totalmente. Bien, otra cosa que decía C.S. Lewis, el gran C.S. Lewis, es mi argumento en contra de Dios. Recordemos y para los que no saben, C.S. Lewis era ateo y que en edad avanzada se cambió y se hizo cristiano, se convirtió al cristianismo. Él decía, mi argumento en contra de Dios era que el universo parecía tan injusto y cruel, pero ¿cómo había yo adquirido esta idea de lo que era justo y de lo que era injusto? Un hombre no dice que una línea está torcida a menos que tenga una idea de lo que es una línea recta. Exactamente, el escritor de Mero Cristianismo, y esto es un extracto del libro Mero Cristianismo. Excelente libro, que creo que lo debo haber prestado, y si no lo debo tener por ahí. Pero es un excelente libro, una lectura obligada para todo cristiano. Bien, entonces, hasta ahí la clase de hoy. Espero que se hayan entendido estos dos conceptos. A partir de ahora, si quieren, pueden levantar la mano, abrir sus micrófonos y que podamos charlar en base a la clase que vimos hoy. A menos que se haya entendido todo de